Hoy vamos a dialogar sobre un tema que lo hemos tocado en diferentes oportunidades, como son las enfermedades poco frecuentes. En esta ocasión, el síndrome del intestino corto, un tema que lo vamos a tratar con la doctora Carola Saure, que es médica pediatra, neonatóloga y especialista en nutrición, jefa de clínica del Servicio de Nutrición del Hospital Garrahan y a cargo del equipo de rehabilitación intestinal de este hospital, junto con la doctora Natalia Vélez, a quien agradecemos que nos acompañe. Muy buenas tardes, doctora. José Bouzal habla. Hola, buenas tardes, José, ¿cómo estás? Muy bien, y agradecido que nos estés acompañando en el día de hoy y que traigas un tema que cuando yo hablo sobre enfermedades poco frecuentes, siempre aclaro, puede ser poco frecuente, pocos pacientes, pero es un motivo, a lo mejor es un desafío para dar respuesta en ocasiones cuando casi no las tienen y que necesitan tener esa evaluación de los especialistas. Gracias, buenísima la aclaración, porque si bien es una enfermedad poco frecuente, tiene una alta morbilidad y complejidad en la vida de los pacientes y las familias que padecen estas enfermedades. Entonces es importante hablar de eso. ¿Cómo definimos lo que es el síndrome del intestino corto? El intestino corto es una condición en la que el intestino no es suficiente para absorber la cantidad de líquidos, micronutrientes y nutrientes para asegurar el normal crecimiento y el desarrollo, que en la infancia es muy importante siempre tener en cuenta en pediatría. ¿Estamos hablando que se da en recién nacido o se puede presentar en alguna otra etapa de la vida del niño o de un mayor? Sí, la causa más frecuente es en el periodo neonatal. Muchas veces es una condición genética la que condiciona a tener intestino corto, por ejemplo la gastrosquisis, el vólvulo, las atresias intestinales, y después hay condiciones adquiridas, ¿no? Secundarias a una cirugía por alguna complicación relacionada en general a la patología de base del paciente o un vólvulo, por ejemplo, que es de baja prevalencia, pero que puede ser bastante catastrófico en cuanto al requerimiento de resección del intestino. O más adelante, en chicos más grandes, aunque es menos frecuente, secundario a una cirugía, por ejemplo, o a una complicación de alguna enfermedad de base. Por desconocimiento de terminología, ¿a qué se llama vólvulo? Es cuando el intestino se mete una partecita dentro de la otra o se rota y eso hace que se tenga que resecar esa parte que sufrió disminución del flujo sanguíneo. ¿Se detecta en el recién nacido en forma inmediata o es algo que se va presentando en esos desarrollos de los primeros tiempos del bebé? Muchas veces en la patología congénita que predispone, por ejemplo, la gastrosquisis es una de las causas más frecuentes en nuestro país, o la enterocolitis necrotizante, que es muy prevalente dentro de los prematuros. Son las dos causas principales en todo el mundo. La gastrosquisis es una condición que se sabe incluso a veces prenatalmente. Cómo va a estar la vitalidad de ese intestino a veces es difícil de saber. Entonces, durante el primer mes o los primeros meses de vida uno va viendo qué posibilidades tiene de transformarse en una falla intestinal, es decir, una condición que hace que el intestino no sea suficiente y necesite de la nutrición parenteral, la nutrición por vena, para poder seguir sosteniendo el crecimiento. Otras causas se van viendo a lo largo de la evolución, por ejemplo, la necrosis intestinal, la NEC, en los recién nacidos, eso es dependiendo mucho de la evolución de ese recién nacido prematuro. Esta patología la mencionábamos como una enfermedad poco frecuente, donde en Argentina se estima que hay 20 casos nuevos por año. Ahora, Aproximadamente. aproximadamente. Ahora, esa cantidad que se detecta es de fácil reconocimiento por parte de los neonatólogos, pediatras, o les dificulta el diagnóstico. No, los neonatólogos son cruciales en el diagnóstico temprano de quiénes van a ser aquellos niños o niñas que van a necesitar nutrición parenteral por largo tiempo, porque los cuidados, estos pacientes que tienen intestino corto van a necesitar por mucho tiempo de la nutrición parenteral, que es la nutrición por vena.
y para poder seguir sosteniéndola tienen que tener un cuidado de los accesos vasculares, es decir, de las venas, para poner esas vías que van a posibilitar la administración de alimentación por vena, indemnes por mucho tiempo. Entonces, los cuidados desde el periodo neonatal en estos pacientes que uno sabe que van a tener mucha complejidad a largo plazo son muy importantes. Darse cuenta de que es un intestino corto, cuando hay una cirugía y el cirujano dice que el intestino que quedó remanente, es decir, lo que no hubo que resecar, lo que no hubo que cortar, es menor al 25-30% de la longitud normal de esa edad de la vida, uno está hablando de un intestino corto y estamos seguros en ese momento de que va a necesitar mucho tiempo de rehabilitación intestinal. Un porcentaje grande logran hacer la rehabilitación intestinal con los cuidados médicos, clínicos solamente, y otros necesitan algunas otras intervenciones. Pero es un camino largo que hay que recorrer desde el principio. Mencionas principalmente la etapa de nutrición, es decir, cómo ser más llevadera la patología mediante la nutrición. Pero ¿hay algún tratamiento medicamentoso y la cirugía qué nivel de aceptación tiene para las criaturas? Mira, muchas veces la verdad es que lo que es más importante destacar es que estos pacientes que son tan complejos tienen que ser seguidos por un equipo interdisciplinario. Un equipo interdisciplinario quiere decir casi siempre hay un neonatólogo, un médico clínico, un nutricionista, un cirujano, que es fundamental, un gastroenterólogo, y como tiene un impacto muy importante en las familias y en el cuidado que estos pacientes llevan, en general en nuestros equipos siempre hay un psicólogo, un asistente social. Así que el equipo interdisciplinario es fundamental para el seguimiento del paciente. El soporte médico quirúrgico es el soporte de elección y es lo que ha demostrado a lo largo de los últimos años los grandes cambios en los resultados que se obtienen con este grupo de pacientes. La mejoría en las fórmulas de nutrición parenteral, es decir, esta nutrición que nosotros tenemos que darle por vena a los pacientes para asegurar el crecimiento porque el intestino es suficiente, esas fórmulas nuevas han logrado disminuir las complicaciones y hacer mejor el crecimiento de estos pacientes a largo plazo. En los últimos años se ha agregado además, que salió al mercado, que es la única aprobada en niños, una medicación que se llama teduglutide, que es un análogo de un GLP-2, que es una hormona que normalmente sintetizamos nosotros y que estos pacientes no la sintetizan porque se sintetiza en un lugar del intestino que en general no tienen, que es en el ilion distal y en el colon proximal. Entonces, administrando esta medicación en forma exógena, es decir, desde afuera, uno logra mejorar el crecimiento y puede favorecer la adaptación intestinal. Pero el equipo interdisciplinario y el seguimiento clínico quirúrgico es el gol estándar de tratamiento de estos pacientes. La teduglutide, ¿qué es la acción que cumple para producir ese efecto beneficioso? Sí, es una hormona que actúa a nivel del intestino, mejorando el flujo, alterando, cambiando la motilidad, que en estos pacientes muchas veces está muy alterada, entonces hace que se absorban muchísimo mejor los nutrientes, se absorba mejor el agua y eso posibilita en un principio disminuir el volumen de nutrición parenteral que estos pacientes necesitan por día, aumentando la tolerancia de la alimentación por boca, por vía oral, y haciendo que en un tiempo se puedan o suspender algunos días de la nutrición parenteral o suspenderla para siempre, en forma total. En lo Y que eso es algo muy respecta bueno. En lo que respecta al síndrome del intestino corto, los conceptos de curación y de enfermedad crónica, ¿cómo se maneja? Ah, muy buena esa pregunta. Yo siempre les digo a los pacientes que nunca están curados, que siempre van a tener un intestino corto de por vida, porque en un principio la insuficiencia intestinal, que es total o parcial, pero muy importante, que hace que dependan de la nutrición parenteral, porque si no está ese concepto, no hay concepto de falla intestinal, o sea, es un intestino que no absorbe lo suficiente y es dependiente de la nutrición parenteral para poder crecer.
Eh, Cuando esa condición deja de estar, es decir, el intestino se absorbe lo suficiente para poder crecer sin la nutrición parenteral, estos pacientes siguen necesitando un soporte externo bastante importante, que en general es tener que recibir vitaminas, tener que recibir líquido con electrolitos, por ejemplo, sodio, potasio, en determinados momentos, porque el intestino no se vuelve normal, es decir, las partes de intestino que faltan no son compensadas por las partes que quedan, porque cada parte del intestino cumple una función nutricional única y es bastante difícil de reemplazar por la otra. Entonces, es una enfermedad que se lleva de por vida. ¿Y hay algún tipo de alimento, algunos tipos de alimentos con los cuales va a tener que prescindir el resto de sus días? No, en general no. Suele decirse que necesitan una dieta hipofermentativa, es decir, baja en fibras insolubles, porque las fibras son lo que no pueden manejar y suelen ser pacientes que tienen diarrea, bastante importante. Eso es, nosotros le llamamos aumento de las pérdidas, es decir, diarrea líquida, porque lo que además tienen es incapacidad de absorber el agua. Eso mejora mucho, eso va mejorando con la absorción a lo largo del tiempo. Lo que no mejora es, por ejemplo, el déficit de vitamina B12 que se absorbe en la parte distal del intestino cuando esa parte no está, porque es lo que en general está, se ha cortado, se ha resecado, no vuelven a absorberla con normalidad si no se las damos a altas dosis. Siempre que realizo este tipo de entrevistas, le dejo los minutos finales para el especialista, para aquellos detalles, información que probablemente uno por desconocimiento no las realiza en el diálogo, para que lo puedan expresar y acercar estas novedades o estas informaciones al público en general. Mira, lo único que me gustaría decir es que es muy importante que estos pacientes sean derivados o consultados en forma precoz a centros que se especializan en rehabilitación intestinal o tienen equipo, y en aquellos pacientes que ya tienen diagnóstico prenatal de alguna malformación que puede condicionar para tener intestino corto, sean derivados previamente o las mujeres en el embarazo consulten a centros especializados con alta complejidad donde estos bebés nazcan con más posibilidades de mejor seguimiento. Ya iba a finalizar, pero me dejaste con una duda, Carola, que es las mujeres embarazadas, es decir, durante la etapa de embarazo, ¿es detectable el síndrome de intestino corto? Cuando hay atresia intestinal, o sea, de estas dos condiciones, atresias intestinales congénitas o gastrosquisis congénitas, muchas veces, en el 90 y pico % de las veces, en un control adecuado, hecho con un personal entrenado, las puede diagnosticar en forma prenatal, sí. Perfecto. Doctora Carola Saure, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, un gusto, muchas gracias por el espacio. Buenas tardes. Buenas tardes.